Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente. Un gusto enorme que hemos vivido días muy intensos en los que el Eterno nos llevó a ver otra cara de la tarea que nos corresponde hacer como una congregación que está enfocada, porque el Eterno así lo ha llevado, a la- al terreno de la guerra espiritual. Y tengo en mente y en mi corazón ahorita a las hermanitas de Zumpango, en el Estado de México. Fuimos desde esta latitud hasta aquella latitud de nuestro país, en las que tuvimos que recorrer 800 kilómetros aproximadamente, en los que el Eterno nos llevó a un parteaguas, a un quiebre, a una coyuntura, a un punto en el que nuestra vida ministerial y la vida como creyentes sufre un giro muy importante y en el que se confirma definitivamente que la tarea que tenemos los abaitas es guerrear primeramente en el terreno nuestro, en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestra familia, vaya, nuestro cuerpo, guerrear pelear esa buena batalla de la fe de la cual habla el Rab Shaulo. Y luego, con otros, ayudarles a que ellos también puedan transitar hacia otro, otro nivel de vida como creyentes. Más convencido estoy de que no basta con llegar a los pies de Mashiach. Lo tenía ya como convicción, pero hoy la vivencia que tuvimos allá en esa latitud, 800 kilómetros distantes de este lugar en el cual me encuentro. Y bueno, pues el Eterno, en la unción que le ha dado a Java Ministerios, nos llevó a esa distancia. Y bueno, mis hermanos, con eso también se confirma el que les inste, les invite nuevamente, reiteradamente lo he hecho, y hoy es una vez más, a que se atrevan, a que se atrevan a formarse como creyentes guerreros. A eso estamos llamados. Si tú revisas, ves en un sentido amplio, desde algo arriba, el Nuevo Testamento, lo que vino a hacer Mashiach fue a venir a mostrarnos el ámbito espiritual con el cual estamos peleando cada día de nuestra vida. Y el Rab Shaulo lo hizo de manera tan clara, tan nítida, evidente ante nosotros, que es eso, vaya. O sea, mira, hay congregaciones que niegan la guerra espiritual abiertamente, o bien en omisión, o bien silentemente. Es decir, no hablan de la guerra espiritual. Sin embargo, es una realidad. Es una realidad, y la liberación es algo consecuente cuando uno se atreve a enfrentar a todas esas entidades espirituales de maldad, de las cuales el Satán se sirve para mantener oprimido, en cárceles, en la oscuridad, incluso aquellos quienes estamos dentro de las congregaciones. De hecho, el foco de interés del Satán es precisamente
es precisamente los que están dentro de las congregaciones. Algunos más que otros, pero es necesario que tú te formes fuertemente dentro del terreno del hogar espiritual para que tú puedas hacerte garante, traer a ti las promesas que están ahí en la Escritura, dadas por nuestro Padre Eterno, puestas delante de nosotros, de nuestro Padre Eterno, y lo dice tan claramente que a veces no nos logramos ver la magnitud de ello, para que vivas bien y para que te vaya bien. Ahí están, o sea, pero ¿cuál es la condición? Obediencia, sujeción. Cumplir con el cometido por el cual tú estás aquí en la tierra. Conocerle y consecuentemente servirle. Pues bien, mis hermanos, hoy continuamos. Hoy continuamos con un tema que precisamente habla de la liberación. Un tema que tiene detrás de sí la guerra espiritual. Es el tema de la oración de liberación que se halla dentro del Padre Nuestro. Y mira, el Señor me hacía ver algo hace un rato, de manera muy clara, que inevitablemente tú tienes que pedir su asistencia para poder pelear con esta carne que trata de ser seducida por este mundo y te hagas entonces, te lo decía, garante de esas bendiciones que están ahí en forma de promesas dentro de la Escritura. Por eso es que pides tú dentro del Padre Nuestro, y hazte consciente de esto, pides que venga a ti tu reino, a su reino, que venga a ti su reino, su gobierno. Le estás diciendo, me voy a sujetar a ti. Estás pidiéndole también que se haga su voluntad en su vida, entonces implica anularte. Y eso, fíjate, esas son las condiciones que te van a permitir tener el éxito en la liberación de tus bendiciones, en la liberación de la opresión espiritual, de las cárceles espirituales, mira, a la tarea que vino a hacer Mashiach, vino a deshacer las obras del Satán en tu vida. Y eso implica liberación. Ahí es donde, cuando empiezas a entender el lenguaje de Mashiach, te das cuenta que inevitablemente tienes que entrarle a la guerra espiritual. Entonces, mi hermano, te invito en esta ocasión nuevamente, yo, Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Jama Ministerios, una congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y te insto nuevamente, te invito nuevamente, te recomiendo nuevamente que suspendas tu raciocinio por un momento, por un tiempo, por una hora, por el tiempo que dure el programa. Suspéndelo y recibe lo que el Eterno envía a través de mis labios. Yo solamente soy un canal que trae a ti lo que el Eterno quiere que tú sepas. Hazte de tu cuaderno, hazte de tu lápiz, hazte de tus hojas, no sé, tu pluma, para que vayas anotando ahí lo que te vaya dando cosquilla, te vaya inquietando, te vaya dando comezón. Ya te lo he dicho. Y si quieres compartirnoslo, adelante. Ahí está el muro de Java Ministerios abierto en este momento, en esta emisión. Si no, está el correo electrónico, la dirección electrónica de Java Ministerios, javaministerios@gmail.com, o bien el correo electrónico de el programa La Fe del Creyente, que es javaministerios, La Fe del Creyente, con puntos intermedios entre cada palabra, @gmail.com. Y aún más, puedes hacer comentarios también cuando tú veas publicado este vídeo en el canal de YouTube.
ya sea en el de Java Ministerios o bien en el canal del programa La Fe del Creyente. Y bueno, mira, entrando ya en materia, te decía la ocasión anterior que el hombre, el humano, el Adán, está es tripartita, tiene tres partes en sí: su cuerpo, su alma y su espíritu. Y te remitía a Génesis, cuando el Eterno insufló, vaya, ¿sí? Insufló en él su aliento de vida. ¿Sí? Y bueno, te advertía cómo cuando tú llegas a los pies de Mashiach, tu espíritu ya está salvo. Tu alma, en cambio, pelea la buena batalla de la fe cada día para poder salvarse cada vez, cada día. ¿Sí? Y el cuerpo, la promesa de resurrección, ¿sí? Será semejante al de Yahshua. Entonces viene en un tiempo futuro su salvación. Porque este cuerpo, esta mortaja que fue tomada del polvo de la tierra, se queda en el polvo de la tierra. Y bueno, te llevaba también para que vieras cómo el Satán es un ente despiadado. Y te llevé también a los versículos 1 y 2 de Génesis, del capítulo 1. Y veíamos cómo cuando el Eterno crea el tiempo, el espacio, cuando dice en el principio y crea el tiempo, creó Elohim los cielos, ¿sí? El espacio, y la tierra, la materia. Y luego brinca al capítulo 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Aquí te advertía también que hay una diferencia de millones de años entre el versículo 1 y 2. Y pudiera decir, bueno, pero ¿por qué lo escribe así la Biblia? ¿O por qué está escrito así en la Biblia? Bueno, el Eterno nos deja ver primeramente de que Él es el creador de todo lo que existe, ¿sí? Y que Él vuelve a poner a la tierra en orden. Es su poder, es su autoridad, es su investidura, es Él el que tiene todo el poder. Sin embargo, el Satán ahí está. Y esto que deja ver también en estos versículos, que después de que el Eterno crea la tierra, hubo un tiempo en el cual, y está escrito también, el Satán se encargaba de llevar la alabanza a los cielos, hasta el trono de gloria. Sin embargo, un tiempo le quiso quedarse con ello, le gustó la alabanza. Y eso implicó entonces desobediencia al Eterno y de ahí devino entonces en una batalla entre las huestes de maldad y las huestes del Eterno. Y es que entonces deriva en el versículo 2. Y así de despiadado es el Satán, estuvo a punto de destruir la tierra. Y te llevaba también por el rumbo de los descubrimientos arqueológicos, cómo hablan de que primero la tierra tiene más de 4.470 millones de años, ¿sí? Y que eh, se han hallado utensilios antiguos que datan de hace 3.3 millones de años. Algunos tienen 45.000 años de antigüedad, los que se han ido descubriendo, ¿sí? También restos de instrumentos de piedra que fueron hallados en China, en fin, hace 2.12 millones de años, en fin, te fui dando de esta serie de referencias para que tú te ubicaras. Entonces, lo que te quiero advertir es que Satán, así como causó esta devastación, esta destrucción en la tierra, así lo hace también contigo, conmigo, con cualquiera. Porque además, él era encargado de la alabanza y sin embargo,
El Eterno creó al hombre con la capacidad de percutir, de aplaudir, de llevar el ritmo con sus manos, ¿sí? De poder silbar, de poder cantar, de poder alabarle. Entonces imagínate el celo que hay de su parte para con nosotros, que le quitamos la chamba. El Eterno ahora nos dice que nosotros le alabemos. Entonces, Él, por supuesto que le enoja todo esto. Y luego además, ya está enjuiciado, mi hermano. Ya sabe cuál es el destino que tiene. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere hacer también? Pues llevarse la mayor cantidad de humanos a donde Él estará, en el fuego eterno. Sin embargo, mi hermano, tú como creyente tienes armas de las cuales te puedes valer, puedes usar en esta guerra. Por eso, que no pase contigo lo que pasó con la primera creación que fue desaparecida. Y incluso, vaya que puedas pelear con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la palabra misma, con la oración, con el ayuno, que son las herramientas que te van a permitir ejercer defensa en contra del Satán, el enemigo, el acusador. Pero hay que hacerle caso al Rab Shaulo cuando dice, sobre todo, el escudo de la fe, o mejor dicho, entendiendo al Rab Shaulo como judío, hablaba de emuná, así como lo habló también Mashiach. La emuná es lo que nos va a permitir ser garantes de las bendiciones y promesas que Elohim, nuestro Padre Eterno, tiene para nosotros. Mediante la emuná, mediante ella recibiremos vida eterna y salvación. Porque es la emuná lo que nos hace que seamos también hijos del Eterno, hijos de Elohim. Creer que somos hijos, creer que somos sus hijos. Es una convicción en tu corazón. Creer también que tendrás vida eterna. Creer que Yeshua fue el Hijo de Elohim. Todo esto es emuná cuando tú está en ti. Creer que estás sentado a la derecha del Padre y que Yeshua vino a darnos vida eterna. Esa es nuestra identidad, además, vaya. Y además, estas son verdades que nos posicionan como aspirantes a esas promesas que están ahí escritas en la palabra del Eterno en forma de promesas precisamente, ¿sí? Y entonces también hay que entender que sin emuná no podemos agradar a nuestro Creador, a nuestro Elohim. Por eso es que el Rab Shaulo, aparte que nos dice para que podamos apagar los dardos de fuego del Satán, enfatiza a la emuná porque también por ella podemos alcanzar el contenido de nuestras oraciones, lo que nosotros estamos pidiendo. Y luego imagínate, si le aparejamos el ayuno para someter este cuerpo, y mira, no es el ayuno del celular, no es el ayuno de la televisión, no, mi hermano. Son ideas modernas que han desvirtuado el ayuno. Hay que mortificar a esta carne, hay que debilitar esta carne para que el, el Espíritu del Eterno sea quien tome el control de nosotros, para que así también podamos orar en el Espíritu, a orar en Espíritu. Entonces, a este ejército del cual se sirve Satanás, mi hermano, es necesario replegarlo, es necesario alejarlo completamente de nuestras vidas, que no esté cercano nuestro, ni de los nuestros. Y aquí es donde entramos al primer punto de este tema, la oración de liberación. Porque es Yeshua
Yeshua HaMashiach, la figura de él en el Nuevo Testamento es Jesús, pero él realmente es Yeshua HaMashiach, es su nombre, y el nombre es carácter. El nombre es carácter, por eso es Yeshua HaMashiach, y él es quien nos libera, porque fue él quien vino a darnos libertad, fue él quien vino a darnos sanación, sanidad y salvación. Así fue profetizado él desde el Antiguo Testamento. Por eso ahí lo podemos ver en Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí, por cuanto me ha ungido el Eterno para anunciar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado para vendar a los de corazón quebrado, proclamar libertad para los cautivos y a los prisioneros, abrir lo que los aprisiona. Abrir lo que los aprisiona. ¿Qué está diciendo aquí el Eterno a través de Isaías? Que precisamente Yeshua vendría a hacer esta chamba, esta tarea. Para eso fue destinado, dedicado, consagrado. Y de los propios labios de Mashiach, él nos lo dijo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ahora sí, apropiándose él de la tarea, de la unción, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjate la tarea que vino a hacer el Eterno, el Mashiach, por parte de su Padre el Eterno, ¿sí? Darte la buena nueva, darnos la buena nueva, a sanar los corazones que fueron quebrantados, despedazados, que estaban despedazados, a decirte: hey, aquí hay libertad, tú estás cautivo, aquí hay libertad, yo te lo ofrezco, ¿la quieres? O sea, porque no dice que te la vino a dar, la vino a pregonar a quien estaba cautivo y a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que difícilmente podrían tomar la decisión de optar por la libertad. Y así lo hizo el Mashiach en cada uno de sus actos. Ahí concretó esta tarea. Y hay ejemplos de ellos. Yo te voy a llevar ahorita a Lucas 13:10-12. Ahí vas a tener un ejemplo de esta tarea, de esta unción que le fue dada a Mashiach, de esta misión que le fue dada. Dice: enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, 18 años, mi hermano, 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Aquí hay cosas interesantes que necesitas ver, mi hermano. Primeramente te remarqué el tiempo que tenía enferma. 18 años, mi hermano. 18 años. Ahora, no era una enfermedad que pudiera ser atacada por la vía médica, porque era una enfermedad espiritual. Y esta, dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Ese es el espíritu de enfermedad en ella. Provocaba el que anduviera encorvada.
No podía enderezarse. Digamos, jorobada, vaya, o más que jorobada. ¿Y qué es lo que hace Yeshua, mi hermano? Yeshua la vio y la llamó. Esto es muy importante. Esta parte es muy importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque también te está llamando a ti. Y está llamando a cualquiera que se encuentre en las condiciones que él ya señalaba hace un momento. Quebrantado de corazón. Estás cautivo. Estás ciego. Estás oprimido. Todo eso él vino a hacerlo. Y es lo que te está ofreciendo. Te dice, ven. Y si lo quieres ver de otra manera, te está diciendo, baja de la zona de confort donde te encuentras, en esa barca en la cual te encuentras. No tengas miedo a los vientos, no tengas miedo al agua que golpea tu zona de confort, porque es contra ti, está yendo toda esa condición climática. Así como lo está diciendo, así como se lo dijo a Pedro. Ven, no tengas miedo, no tengas temor. Así te está llamando. Te está llamando a que vayas hacia Él. ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando tú te atrevas, te diga también, eres libre. Entonces, date cuenta aquí, en el caso de la mujer, presentaba un síntoma físico, un síntoma somático, se volvió un síntoma, vaya, ¿sí? Una enfermedad no de tipo biológico, sino espiritual. Por ello no requería de sanidad física, sino de liberación. Y es lo que hace precisamente Yeshua. Un espíritu oprimía su salud en su manifestación física, en forma de enfermedad. Parecía requerir de sanación, mas no era así. Al salir el espíritu ministrador de esa aflicción en su cuerpo y la sanidad llega por la obra de liberación de Yeshua. Entonces, mi hermano, también date cuenta, Mashiach nos habló de esto. Ya salió el espíritu que le estaba afectando su cuerpo a esta mujer. En otro pasaje nos advierte que tengamos cuidado de que no vuelva ese mismo espíritu con 7 espíritus peores que él, porque entonces la condición se vuelve aún peor. Fíjate, entonces todo esto tenemos que entenderlo para que nuestra liberación permanezca, continúe. Y cuando seamos llamados a dormir, vayamos en esa condición. Aquí te apunto algo también importante. Las enfermedades físicas, mentales y emocionales son también causadas por espíritus inmundos, miembros de esos ejércitos de maldad, de los cuales te decía lo que hicieron con la tierra y en qué condición la pusieron, ¿sí? Que nos relata el versículo 2 de Génesis. Y que solo están esperando una oportunidad para tomar sitio en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pues este cuerpo es una habitación, una casa, es el templo del espíritu de Elohim. Sin embargo, mi hermano, también se albergan espíritus inmundos en el interior nuestro. Y ello ocurre, ojo con esto, ello ocurre cuando se les abre la puerta por la vía de las transgresiones a la voluntad de Elohim. ¿Cuál es esa puerta que se abre? El pecado. El pecado es lo que hace, la transgresión, la desobediencia. Aunque también ocurren posesiones demoníacas que ellos son de otra naturaleza. Y mira, podemos ver, por ejemplo, el tamaño del milagro que hizo Mashiach, en el que libera
a un poseído de los demonios llamados Legión. ¿Te acuerdas de esa historia? Ahí tenemos también otro ejemplo, de liberación. Mashiach es el que lo hace. ¿Sí? Entonces, mira, con estos ejemplos que te he mostrado y que tú ya por tu cuenta ve y escudriña y te darás cuenta de lo que te digo, podemos darnos cuenta de la vulnerabilidad propia de un ser humano. Pero esa vulnerabilidad ocurre cuando se está lejos del Eterno, cuando se está en el exilio. Y el exilio ocurre cuando hay transgresión. El Eterno se aleja de nosotros, porque no puede convivir con el pecado. Entonces, mira, es importante, que tú entiendas muy bien esto, porque si hay una enfermedad en tu cuerpo, en esto que te estoy relatando, que no logra explicarse en términos médicos, mi hermano, entonces es cuando aparece la explicación espiritual. Ese es un criterio. Así, la explicación espiritual, o sea, esa enfermedad se debe a algo espiritual. Cuando ya viste el neurólogo, cuando yo viste el reumatólogo, cuando yo viste no sé cuántos médicos, y ninguno de ellos acierta a decir de que estás enfermo, y incluso puede decir es que no tiene nada. No, ahí estamos hablando precisamente del terreno espiritual, que esa enfermedad tiene un causal que se halla en el ámbito espiritual. Y ahí es donde entonces se abre el escenario para la guerra espiritual, mi hermano. ¿Sí? Y ya no encubierta, sino absolutamente a campo abierto. Generalmente es cuando hablamos de opresión de las emociones, de la mente, o bien opresión sobre el mismo cuerpo nuestro. Y ello demanda liberación. Ahora, mi hermano, mira, Mashiach nos dice cómo es que podemos ser libres. Y esto nos lo relata en el capítulo 8 del libro de Juan. En el versículo 31, ahí empieza a darnos luz sobre este terreno. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ojo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres, mi hermano, entonces? La verdad. Eso es lo que libera a una persona. ¿Sabes qué? Yeshua personifica la verdad. Él es sinónimo de verdad. Continúo con el pasaje, dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y fíjate aquí, está hablando de los judíos que creyeron en él. Dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento estaban siendo esclavos de Roma. Y ya habían pasado por las manos de otros pueblos, de los cuales también fueron esclavos. Fíjate lo que hay aquí también. No vamos a entrar en detalle en eso, pero date cuenta, ¿sí? No había claridad de pensamiento para entender su situación. Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ojo con esto, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham,
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ojo con esto también. Son expresiones clave en Mashiach. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¡Ah, caramba! Hay dos padres. El padre de Mashiach y el padre de estas personas que procuraban matarle. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles fueron esas obras de Abraham? Bueno, Abraham mostró generosidad, dadivosidad, hospitalidad, sobre todo enseñanza de la palabra del Eterno, de la Torá. Sus recursos, sus cuantiosos recursos, su riqueza, su hacienda, estaba enfocada para enseñar la palabra del Eterno. Y así está escrito. Tú vas al Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, ahí hay referencia sobre esto. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ojo, aquí ya está el otro padre. Nuestro Padre eterno, Padre de Mashiach, es el Padre bueno. Y aquí tenemos el otro Padre. Aquí nos lo deja ver muy claramente Mashiach. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Ojo, este Padre dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ojo, aquí está ya claramente entonces quién es el padre de estos personajes. ¿Sí? Un padre homicida, un padre que no habla verdad, un padre que habla mentira. Y luego todavía, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, entonces díganme, ¿en qué he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Elohim. Ya sabemos de quiénes son. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Yeshua, dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros, ustedes me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, ojo, pongan atención, les estaba diciendo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis más, yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros.
pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mi hermano, aquí estás. Tienes ante ti el recurso que te hará libre, la verdad. Pero no la verdad humana. Esa verdad humana que es absolutamente relativa, sino la que trae Yeshua en su voz. ¿Cuál es esa, mi hermano? Mira, y te vuelvo a decir, lo que ya en otras ocasiones te he planteado. Primeramente, la religión que profesaba Yeshua, bueno, la emuná que profesaba Yeshua, es una fe que tenía libro. En ese sentido, le llamaríamos la religión del libro. ¿En dónde crees que aprendió Yeshua todo lo que vino a disertar, a pregonar, a predicar? La aprendió de la Torá. Ahí se encuentra la palabra de Elohim. Ahí se encuentra la doctrina de la cual nos vino a hablar Mashiach. Ahí se encuentra la doctrina de la cual habló el Rab Shaulo, que no se ha entendido la manera en que él plantea la Torá. Ahí está escrita también la doctrina que vinieron a enseñar cada uno de los discípulos de Mashiach, cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, abrevaron también en la Torá, en los profetas, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. Y además, ¿sabes qué? La Torá es llamada también verdad. Torah Emet. En ella se refiere a la verdad. Pero también se enseña, ¿sabes qué? En oposición, lo que es mentira. También se enseña lo que es bueno y lo que es no bueno o malo. Lo que es justicia y lo que no lo es. El Eterno nos da ambas caras de la moneda. Para que si no puede decir es que no me dijeron. Y Yeshua es la fuente de toda liberación en todas las áreas de nuestra vida, porque Él es la verdad, mi hermano. Y esa verdad, cuando se conoce, ¿sabes qué es lo que pasa, mi hermano? Cuando tú comienzas a escuchar de esa palabra, empieza a pasar por tu pensamiento y comienza a llegar a tu corazón. Inicia la liberación. Y esa liberación se torna más real todavía cuando esa verdad se pone por obra. Es así que esta verdad tiene forma de conocimiento, pero es necesario que tenga como destino fundamental nuestro diario vivir, mi hermano. Ojo, porque estamos poniendo en la mesa la manera en que podemos ser liberados. Entonces, necesitamos conocer esa verdad, pero no basta con conocerla. De hecho, en el lenguaje de Yeshua habla de conocer la verdad y la verdad los hará libres. En realidad, cuando él hablaba de conocer la verdad, hablaba también de ponerla por obra. Tendrías que conocer la manera, la expresión de un judío para poder entender cómo en una palabra encierra un significado mucho más amplio. Por eso hay palabras en hebreo que no pueden ser traducidas en una sola palabra, ¿sí? En un solo término al español. Se tiene que tratar de describir o buscar ejemplos para poder hacerle entender. Entonces, ahí es cuando comienza la liberación.
Entonces, cuando se tiene esa verdad, se tienen las palabras de Yeshua, sus enseñanzas. Solo quedaría entonces llevarlas a cabo y transitar, caminar de un seguidor, de un creyente, de un discípulo, a un verdadero discípulo. Por eso, fíjate, retomamos nuevamente a Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque Yeshua dice: yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí y permanezcan en mi palabra, porque van a estar limpios por la palabra que ustedes van a escuchar y que sale de mi boca. Y seréis verdaderamente mis discípulos, que llevarían mucho, mucho fruto. ¿Cómo es posible entonces que una persona que es influenciada por inmundos pueda ser liberada? Mira, vayamos al pasaje de Juan 15, 1, 17. Ahí también se nos habla sobre eso que te estoy diciendo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Ojo, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Él es la vid verdadera. Ojo con esto. Ya vosotros estáis limpios, que os por la palabra que yo les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ojo con esto, también es importante. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición entonces también para que sean dadas las respuestas a nuestras oraciones que están enmarcadas dentro de la voluntad del Eterno? Aquí nos dice Mashiach: permaneciendo en él y en sus palabras, y sus palabras en nosotros. Entonces es que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Condición para ser discípulo de Mashiach: mucho fruto. ¿Sí? De lo que te estaba diciendo, o sea, escuchas su doctrina, sus enseñanzas, su palabra, y la pones por obra. Y eso es lo que te va a permitir dar el mucho fruto. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidiereis al Padre, nuevamente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, mis hermanos,
¿Cómo es posible liberar a una persona de los espíritus de maldad? En su nombre. ¿Por qué? Porque en su nombre hay poder. En su sangre hay poder. En el agua de su costado hay poder. Y es un poder que ha dado al creyente. Pero es necesario cumplir la condición. ¿Cuáles son esas condiciones? Esa condición, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, siendo entonces verdaderamente sus discípulos. Y mira, Él nos habló de ese poder en su nombre. En Marcos 11, 23, 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ojo con esto también, aquí hay una instrucción muy clara. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, orando, no dijo decretando, no dijo reclamando, no dijo arrebatando, lo centró esencialmente en la oración como el recurso, como la manera en que podemos dirigirnos al Eterno para abogar por nuestras necesidades, pidiendo en el nombre de Mashiach, creyendo que se recibirá, no dudando en nuestro corazón, y entonces es que vendrá. Y todavía, fíjate, ese poder llega mucho, mucho más lejos. En Juan 14, 12, 13 lo dice. De cierto os digo. Ojo, pongan mucha atención en lo que está diciendo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Date cuenta entonces, mi hermano, date cuenta cómo entonces Yeshua es el centro de la liberación. Y por medio de la verdad que Él nos trae en su voz, es como nos hace libres. Y te reitero, esta verdad tiene forma de conocimiento de Yeshua, de sus doctrinas, de la palabra del Eterno. Por eso dice él, fíjate, es bien, bien importante que lo entiendas. Él lo dice, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. O sea, él no venía hablando por su propia cuenta, no traía una doctrina diferente, traía la palabra del Eterno. ¿Y cuál es la palabra del Eterno? La Torá, mi hermano. Entonces, si llevamos la reflexión más a fondo, entonces, la Torá es la que nos hace libres. ¿Y qué es la Torá? La instrucción del Eterno para que vivas bien y para que te vaya bien. Yeshua es la fuente de libertad. Satanás es la fuente de la esclavitud por la vía del pecado. Ante ello, mi hermano, ¿sabes qué? Es necesario que te preguntes, ¿qué parte de tu vida está aún esclavizada? ¿En qué área de tu vida aún el conocimiento, la verdad, no ha impactado y por ende está atada por causa de la transgresión? Hermano, ¿cuál es ese pecado repetitivo, recurrente y que tiene aún el suficiente poder, quizá por falta de conocimiento, quizá porque creo que en mis fuerzas puedo resolverlo? ¿Sí? Por eso está ahí todavía. Y lo que hay entonces es un estado de sufrimiento constante en esa área. La clave para encontrar cuál es esa área radica en el grado de sufrimiento que tienes en tu vida. ¿Es tu relación con tu esposa? ¿Es tu relación con tus hijos? ¿Es en el área financiera? Velo,
analízate, tienes tarea para esta noche, mi hermano. Entonces, si hay respuesta de esta naturaleza, encuentras qué área, hay que arrojarle luz, hay que llevarle luz a esa área. Y ello implica que primero tomes conciencia de la opresión o la esclavitud de la que eres objeto. Y hay veces, mi hermano, que lamentablemente, teniendo erudición bíblica, no se es libre. Porque no ha permeado al corazón la palabra de Elohim ni la palabra de Yeshua. Ha quedado únicamente como una manera intelectual. No ha llegado al corazón para convertirse en una convicción, porque la convicción es la que nos permite actuar. Entonces, mis hermanos, aún falta por cerrar con este tema, pero el tiempo se nos ha ido. Ya estamos a 3 minutos para terminar, mis hermanos. Ya para cerrar esta emisión, te invito, mi hermano, te invito a que venzas tu orgullo, venzas tu arrogancia, venzas tu altivez, o de plano digas a Yeshua, tengo orgullo, tengo arrogancia, tengo altivez, me cuesta creerte, pero dicen que me puedes liberar. He querido resolver mi situación que me aqueja en mis propias fuerzas y no he podido. Así como la mujer que duró tanto tiempo enferma, tanto tiempo he tenido yo también de estar oprimido, de ser incapaz de resolver esa situación que me aqueja. Así que vengo ante ti, creyendo en lo que he escuchado, creyendo en lo que he leído, para que tú me liberes, para que traigas luz a mi vida, para que tú arrojes luz a esa área de mi vida en la cual hay opresión, hay cárceles espirituales, tengo cautivas esas áreas. Así que ayúdame. En esta noche, mi hermano, ve al encuentro de Mashiach, siéntate con él, platica, habla con él y pídele que te ayude. Háblale al Eterno, háblale a Yahweh, para que también traiga a tu memoria aquello en lo cual te niegas quizás a ver que estás también en opresión. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua y sirviendo en Jama Ministerios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Shalom.